Bien, estamos de vuelta aquí en Noticias 7, en nuestro segmento de entrevistas, y nos acompaña la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, para hablar sobre la situación del país en el marco del conflicto armado interno. Ministra, como le hemos conversado con otros funcionarios de Estado, unos días bastante álgidos. Así es, Lautaro, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí porque hay que hacer este acercamiento con la ciudadanía para entender el contexto de lo que significa un conflicto armado y cómo esta dinámica de la economía afecta o puede fortalecer el mantenimiento de la infraestructura del sector energético. Es un tema del que vamos a hablar, pero sí quisiera que primero abordemos la coyuntura, y es que durante el fin de semana, el domingo principalmente, hubo cortes de luz en algunos sectores de la capital. Quisiéramos saber, y ministra, y es importante que lo conozcamos, si esto se debió a qué tipo de falla, son los racionamientos de antes, o qué explicación le damos a estos percances que se registraron durante la noche del 21 de enero. Por supuesto, este es un tema que nosotros queremos transmitir calma a la ciudadanía porque en el momento en el que vivimos y con los días que pasamos a finales del año pasado y hasta diciembre, genera este tipo de especulación con respecto a que sean nuevamente apagones. Y primero que nada, sí quisiera dirigirme diciendo que los apagones no son parte de esto que pasó. Queremos ratificar que se encuentran suspendidos hasta finales del mes de febrero y que hubo una falla técnica en el sistema de transmisión, lo cual causó que existan cortes de electricidad en varios sectores del país. Entonces no fue programado. No fue solamente en Quito. No fue solamente en Quito y no fueron programados, no tuvieron una duración específica, sino que inmediatamente se empezó con la reparación de esta falla técnica para poder seguir garantizando el suministro eléctrico. ¿Quién es el responsable de esto que sucedió? Esto no tiene una responsabilidad directa. Las fallas en el sistema de transmisión suelen suceder. Estamos nosotros preparados con nuestro personal capacitado para poder hacer las reparaciones. No existió, no podemos decir que existió un tema de delincuencia, sino que estas fallas se pueden dar dentro del manejo de la gestión, y es por esto que recibimos la alerta del operador nacional. Inmediatamente se procedió con la reparación y lo recuperamos a la provisión de servicio eléctrico paulatinamente desde que inició hasta las 11 de la noche. ¿Y está resuelto ya el problema entonces? Está resuelto ya el problema. Hemos identificado que pueden haber otros sectores en el que al momento no cuenten, sin embargo son casos aislados y no responden a lo que pasó el día de anoche con la falla. Ustedes habían mencionado que hasta el 29 de febrero se mantiene la disposición de que no haya racionamientos en todo el país. ¿Esto continúa, ministra, o quizás podemos dar fechas posteriores a que vuelvan a haber los racionamientos, o ya se los podrían descartar de plano? Esto está descartado, el tema de que lo de anoche ya ha sido parte de los racionamientos, y nosotros nos mantenemos con la línea de que hasta el 29 de febrero no van a haber racionamientos. Posterior a esta fecha lo estamos terminando de evaluar dentro del comité de crisis y daremos a conocer a la ciudadanía lo que va a pasar posteriormente en el mes de marzo. Usted estuvo reunida con el Banco de América de Estados Unidos buscando inversiones por el tema hidroeléctrico, según entendemos, parte de muchas cosas. ¿Qué dice la empresa privada y también los financistas internacionales del extranjero para justamente suplir este déficit que teníamos de energía eléctrica? La banca internacional, específicamente el Bank of America, que tuvimos la reunión el día de hoy, ven con muy buenos ojos la nueva ley aprobada. Y surgieron muchas preguntas con respecto a dónde podrían ellos canalizar sus inversiones y cómo pueden respaldar a posibles inversionistas privados, tanto para la generación como la transmisión. No se habló específicamente de un tipo de fuente, entonces podremos hablar de generación hidroeléctrica, pero también solar, eólica, inclusive de gas. Estos temas no están descartados en ninguna parte del proceso de la cadena de generación eléctrica, entonces hay interés. La banca internacional ve con buenos ojos la apertura y la estabilidad jurídica que ha dado esta nueva ley aprobada. Tenemos ya justamente una ley que entonces ya entra en vigencia. ¿Cuándo podemos empezar los ecuatorianos a encontrar esos resultados que necesitamos para que haya tranquilidad con el tema energético? En los próximos días terminaremos de firmar los fondos de garantías que se necesitan para poder hacer este pago que se tiene que hacer al inversionista privado una vez que los proyectos entren en operación. Nos hemos reunido con varios inversionistas que están interesados en diferentes tipos de proyectos. Recordemos que una delegación nuestra, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, por la canciller Sommerfeld, y ella ya llevó internacionalmente
adicionalmente nuestro portafolio de proyectos, que en los próximos días también será lanzado aquí a través del Plan Maestro de Electricidad, para poder dar las señales claras al mercado de lo que necesitamos tanto para concesionar un nuevo bloque de generación eléctrica renovable no convencional y a su vez también de los otros 3 sectores que componen lo estratégico del país. Y eso, expliquémosle a la gente qué es lo que necesitamos y estos proyectos, qué es lo que van a hacer. Porque los ciudadanos de la calle lo que se preguntan es, bueno, ¿nos van a cortar la luz? Sí o no. Y con esta ley, ¿de qué manera eso me afecta directamente? Esta ley permite la atracción de inversiones y esto va a hacer que el parque generador pueda expandirse de una manera en la cual pueda cubrir el crecimiento de la demanda. Tangiblemente podemos ver que al momento ya no tenemos apagones y que nosotros garantizamos el suministro eléctrico en los años que vienen. Es verdad que al momento tenemos una brecha entre la capacidad de generación del país y el crecimiento de la demanda. Sin embargo, esta brecha se va acortando, tanto por las acciones que estamos teniendo para repotenciar el parque térmico y la utilización del gas para Termogas Machala, y asimismo la generación que en este momento estamos promoviendo aumentará el parque generador del país para que en los próximos años siempre pueda haber este diferencial, no de mayor demanda y menor generación, sino lo contrario, mayor generación para que pueda la demanda no tener este aceleramiento que está teniendo actualmente, sino que el parque generador siempre tenga este gap para poder beneficiar al país y no volver a sufrir de apagones. No es una privatización. No, no es una privatización en absoluto. Lo que se hace es una atracción de la inversión privada mientras se garantiza el suministro del servicio público de energía eléctrica. Ahora, ministra, ustedes, y le digo usted directamente, tiene el antecedente de justamente un proyecto de ley que se entregó en el legislativo, que se lo tramitó y que finalmente fue aprobado. ¿Qué lecciones se puede sacar de este antecedente muy reciente de cara al proyecto de ley que la Asamblea está tramitando sobre el incremento del IVA del 12 al 15%? Creo que aquí lo principal es actuar como país. La idea central de esto es indicar que todos nos podemos unir con un beneficio común. Y la ley lo demostró claramente. La de competitividad energética fue aprobada con 131 votos de los 136 asambleístas que estaban presentes en ese momento. Si nosotros nos ponemos en una visión país, en una visión en la que converge el bienestar común, es el momento en el cual todos decimos sí podemos sacar adelante el país. Esto tiene que ser trasladado inmediatamente al proyecto de ley que sube en 3 puntos porcentuales del IVA. ¿Por qué? Porque esto también tiene una dinámica no únicamente de poder acelerar la economía, sino de que esta recaudación inmediata que tendría el gobierno nacional permita combatir el crimen organizado a partir de que estos recursos vayan destinados para este fin. Por ejemplo, en la cartera de Estado que usted está liderando, ¿de qué manera se pueden ver beneficiados? Eso para que lo tengamos claro, con el incremento de la recaudación. Claro, aquí hay varios aspectos que tienen que ser considerados. El uno es que necesitamos reforzar la seguridad para infraestructura. Estamos claros en que en el sector energético en general, la infraestructura es parte de la dinámica que mueve el país. De hecho, los apagones demostraron cómo puede verse perjudicada la productividad del país si es que no tenemos una correcta provisión del servicio de energía eléctrica o en su defecto, por ejemplo, pozos de producción petrolera cerrados. Y aquí creo que es clave en el tema de seguridad es minería ilegal. Si esta recaudación que tendría que venir de la recaudación del IVA va enfocado en reforzar la seguridad, nosotros podemos atacar de mayor manera a los lugares donde el crimen organizado se financia. Es decir, minería ilegal está conectada directamente con el crimen organizado. Así es, uno de los mayores financistas al crimen organizado para la compra de armas, inclusive en el tema de contrabando de combustibles, ese financiamiento viene por la falta de seguridad que está viviendo el país. Si nosotros aumentamos la seguridad, es un disparador para poder combatir la minería ilegal, combatir el contrabando de combustibles y dejar de financiar a estos grupos criminales que nos están afectando a nivel nacional. Hay también un proyecto de ley que había entregado el gobierno para decomisar justamente la maquinaria que viene de la minería ilegal y poder utilizarla dentro de proyectos sobre todo de emergencia cuando hay un desbordamiento de algún río o desastres naturales y que se puede utilizar esa maquinaria. Pero la pregunta es, y de lo que ustedes han podido hacer un mapeo, la minería ilegal está muy bien equipada, parecería, en el Ecuador.
Así es, sí. Y ese es uno de los problemas críticos y por los cuales nosotros ratificamos 100% el apoyo a esta iniciativa que viene de nuestro presidente Daniel Noboa. No podemos tener un nuevo Ecuador si no se solucionan los conflictos que generan este tipo de actividades que frenan el crimen organizado. Es decir, hay minería ilegal, se incauta la maquinaria que tienen y la maquinaria, hay que mencionarlo, es completamente visible. No es un tema que uno puede esconder un arma o algo. La maquinaria es completamente visible. Se tienen que hacer los operativos para decomisarla y luego poder legalizarla para el uso del Estado ecuatoriano y que de esta manera se puedan ejecutar diferentes acciones. Y aquí me refiero a que hay muchos procesos que tienen que hacer diferentes instituciones públicas para poder adquirir maquinaria. Este frente de gasto público se lo puede frenar si es que se incauta esa maquinaria y se le entrega, por ejemplo, a Petroecuador, que tiene obras de infraestructura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene infraestructura, y los GATS. Todos necesitamos de esa maquinaria que efectivamente la tienen mucho más equipada, es mucho más moderna, la que tiene el crimen organizado. Y nosotros podemos hacer frente a la utilización de esa maquinaria a partir de que pase esta ley y acelere este proceso en el cual el material incautado, sea cual sea, porque también estamos hablando de que hay armamentos, etcétera, pero cuando hablamos de maquinaria en los sistemas de infraestructura, tiene que poder pasar de una manera expedita a ser utilizado por los diferentes gobiernos locales y centrales. Y está detectado, quizás detectados los lugares donde se está llevando a cabo estas actividades mineras ilícitas. Se mueven y eventualmente cuando hay un operativo en algún lugar se desplaza a esa minería ilegal y después de un tiempo vuelven. En cuanto a la Agencia de Regulación y Control, que también está dentro del espectro del Ministerio de Electricidad, de Energía y Minas, esto es clave para poder hacer la ejecución de esos operativos y poder utilizar esa maquinaria, porque muchas veces se las tiene incautadas y guardadas en parques en donde la maquinaria se vuelve obsoleta. Sí. Y de hecho en donde después de un tiempo que pasa a entrar la fiscalía, se pasa un juicio, muchas veces hay que inclusive devolver esa maquinaria y hay que devolverle en las condiciones en las que se incautó, cuando esta maquinaria ha pasado parqueada y no ha sido bien utilizada para los fines lícitos que tiene el Estado a fin de satisfacer la demanda ciudadana en términos de obra pública. Ahora, para cerrar y también explicarle a la población, porque algunos se preguntan por qué el dinero que nos hace falta para combatir al crimen organizado no viene del petróleo. ¿En qué estado nos encontramos actualmente con nuestras reservas petroleras y con la venta que hacemos al exterior? Actualmente estamos dentro de un proceso también de transparentar muchas de las cifras, pero sin duda alguna, más del 30% de los ingresos del Estado provienen del petróleo y nosotros tenemos que enfocarnos en una industria extractivista responsable, tanto en petróleo como en minas. En este sentido, lo que hay que hacer es aumentar la producción petrolera. El Ecuador tiene la capacidad de hacer una explotación petrolera responsable. Hay que licitar nuevos pozos. En este momento estamos terminando de armar la estrategia y la hoja de ruta para licitar la ronda Intracampos 2 y varios otros pozos petroleros en los cuales hay mucho interés internacional en invertir y nacional también. Tenemos que recordar que si bien es cierto, Petroecuador no ha tenido muy buena imagen, Petroecuador puede tener la capacidad de también ser una industria extractivista potencial para el Ecuador, en donde toda la extracción también sea para que el Estado pueda tener un mejor manejo de sus recursos. Entonces, sin duda alguna, esto tiene que seguir adelante. Nosotros tenemos que ser más responsables con nuestros recursos y fortalecer el aumento de la producción petrolera. Estamos hablando que podríamos llegar a los 550,000 barriles diarios. Esa es la proyección que nos hemos trazado. Esperamos que pueda ser más, pero esta es la proyección que nos hemos trazado para que el Ecuador pueda seguir recibiendo y de esta manera hacer una transformación integral dentro de lo que significa recaudar y lo que significa producir ingresos para el Estado. Muy bien. Esas eran entonces las palabras de la ministra de Energía y de Recursos Naturales y de Minas, Andrea Robo. Ministra, muchísimas gracias entonces por su tiempo aquí con nosotros en Ecuador TV. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información.